Hoy el tema es Uruguay, hoy el tema es la relación entre Uruguay y Argentina, y para poder hablar de esto no podemos obviar algo que hace 20 años que se viene hablando, que viene siendo tema álgido, difícil de tratar y que, bueno, una cuenta pendiente entre los dos pueblos hermanos. Están con nosotros de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, Juan Veronesi y Gilda Beniski, con quienes vamos a estar hablando del tema, símbolos de lo que ha sido esta lucha a lo largo de los 20 años. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vos, es un gusto estar acá y conversar contigo. ¿Cómo podemos pensar estos 20 años? Porque un poco la ciudadanía quizás lo ve como anacrónico ya hablar de las papeleras, parece como una cosa de la historia. Cuando las tenemos ahí enfrente, sabemos que siguen trayendo conflictos, que todavía están en deuda con los dos pueblos, saber qué tanto afecta al río. Sí, en rigor ya hay demostraciones mucho más recientes de la contaminación que produce Botnia en el agua. Y bueno, ellos siguen empeñados en el gobierno uruguayo de apoyar este emprendimiento, porque no hay duda que tiene un gran apoyo del gobierno. Y las empresas multinacionales que vienen a llevarse nuestra riqueza de acá, o sea, la materia prima, que es la madera, los árboles, está empeñado en sacar su negocio. Así que eso sigue adelante como siempre. Tal es así que acaban de inaugurar una segunda pastera de origen finlandés. Convengamos que cada pueblo trata siempre de generar el mayor rendimiento económico que pueda sustentar la economía del país. Acá tenemos la soja como parte de nuestra daga interna para poder sobrevivir como país, porque sin la soja no tendríamos exportación fuerte, no tendríamos, ya este problema que tenemos económico sería peor. En Uruguay capaz las papeleras fueron la forma de encontrar algo, una virtud dentro de la parte económica que, bueno, si cuando se ponen a pensar el costo-beneficio dijeron, y bueno, el costo hay que pagarlo. Claro, en rigor es así como vos decís. No pasa nada. En rigor ellos tienen un proyecto económico y les va bien a los que vienen a explotar nuestros bienes comunes, nuestra riqueza. Ahora bien, al país se ha hecho un análisis inexacto, mentiroso si se quiere, porque se le ha presentado al pueblo uruguayo como el beneficio gigantesco. El beneficio lo tienen mientras hacen empleo de mano de obra en la construcción de los edificios, pero después no, después se llevan el beneficio de los que vienen a buscar los recursos de acá. Tenemos contacto con el pueblo uruguayo, que hoy día están desconformes con lo que se firma secretamente con estas empresas saqueadoras, ¿no? Y ellos están muy preocupados porque siguen violando tratados internacionales, la parte de la economía les va para atrás, como dicen ellos, no tienen la ganancia que les prometió el gobierno con traer estos emprendimientos. Así que estamos en ese contacto, ellos cuentan el sufrimiento y dicen, Gualeguaychú tenía razón, pero en ese momento Gualeguaychú es la que se puso a estudiar, fue a visitar España para ver lo que dejaba la empresa ENCE, después viajamos también como asambleístas a Finlandia. Bueno, los pueblos aquellos del viejo mundo no las quieren que vuelvan a su patria, Entonces acá en el Uruguay estamos viendo que el pueblo sufre, el gobierno traiciona y ellos están quedando sin el agua. Hoy las mismas empresas le están otorgando aparatos para desalinizar el agua que van a tomar del Río de la Plata, para que Montevideo y todos los alrededores tengan agua como para beber en la red. Dicho sea de paso, hay un problema muy grande en Uruguay por la sequía, porque encima tuvieron ahora que permitir mayor salinización en el agua que está saliendo hacia las casas, el agua potable. Empezaron a aumentar los niveles que estaban admitidos como sanos, y hay un problema porque incluso hasta sale más amarronada, están teniendo muchos inconvenientes con el agua. Ahora, como asambleístas, 20 años, ¿no?
¿En qué quedó esa lucha? Porque cuando uno mira, yo siempre los acompañé en lo que ha sido la marcha del puente, y en esta última no he podido estar, pero algo que noté en el tiempo es la cuestión de la rana que muere en agua tibia, como que se fue cada vez institucionalizando más por parte de los gobiernos, tanto argentino como uruguayo, se fue institucionalizando la protesta. Pueden entrar al puente en esta hora, tienen que salir en esta hora, los tienen como organizados, entonces no molestan. Y cuando no molestan se convierten en museo. Claro. Esa es la gran duda de si la protesta no está siendo destruida justamente por aquellos que dicen que las están acompañando. Más vale, nosotros sabemos que nos dan un pedacito de zanahoria y nosotros queremos ir ahí, hasta ahí sí, nos permiten, pero no, la resistencia y el conocimiento que tiene Gualeguaychú sobre este tema de no contar ya con el río Uruguay y los efluentes y las afluentes también del río, es tremendo, así que nosotros seguimos formándonos, informándonos, sabemos dónde vamos a seguir golpeando puertas a los gobiernos, a Cancillería, estamos yendo. Y, por ejemplo, la Iniciativa Popular para la Defensa del Agua incluye todas estas industrias que nos están dejando sin agua. En nuestra región argentina y los pueblos alrededores nos quitan el agua, que el agua es la vida. En rigor, en ese sentido, vale la pena señalar que toda el agua superficial de Entre Ríos, por ejemplo, y de muchos lugares más de Argentina, tiene contaminación que va creciendo. Cada vez hay más contaminación por los tóxicos que se usan para los productos del campo y en este caso particularmente los tóxicos que salen de los efluentes de Botnia o de UPM, diríamos. Eso se perfecciona el conocimiento de los elementos que son tóxicos y permanecen aquellos guarismos que de entrada se sabía que las plantas pasteras producen esos males en el agua. Por lo tanto, el agua está en mala situación, cada vez peor. Y hay un SOS en el mundo sobre la falta del agua que se viene por contaminar el agua que tenemos y no poderla usar para el beneficio humano. Eso es gravísimo y es una amenaza que está en todas partes y que no la perciben o la percibirán, pero no le hacen caso los que solamente quieren sacar el beneficio del mal uso del agua o del uso de otros elementos que luego traen residuos en el agua. Salvando la pequeña distancia que tenemos hasta el puente internacional, Gualeguaychú se puede considerar una ciudad de frontera con Uruguay. Exactamente. Colón también. Y Entre Ríos, a lo largo de todo el Uruguay, tiene la frontera con Uruguay. La pregunta es, ¿por qué no se logró hacer eco? Porque bien menciona usted, Gualeguaychú sigue siendo pionera o sigue llevando esta... ¿Qué pasó con Entre Ríos? ¿Qué pasó con la provincia que no se logró encender la chispa de que todos acompañen en esta lucha? Acompañaron al principio quizás, pero después se apagó. Ahora, Alejo, nosotros lo que vemos en la ciudadanía de Gualeguaychú es que se han prendido los espíritus ciudadanos, digamos, como para ir formando pequeños grupos en la conciencia de defender, independientemente de lo que es la pastera, ¿sí? Y tener la fuerza de armar grupos y poder exigir a los gobiernos desde ese grupo, con esa conciencia de que tengo derechos, tengo obligaciones. Así que la conciencia de la Asamblea Ambiental realmente no pasa a un museo, sino que se ha multiplicado en la conciencia, tanto en Gualeguaychú, en la provincia y en toda la cuenca. O sea, falta la práctica política, que sería lo que transformaría finalmente. Claro, las políticas públicas estamos esperando que realmente, porque tenemos leyes, tenemos ordenanzas, tenemos normativas. No, y a los discursos también dicen que... Sí, sí, por eso no podemos retroceder en esto, ¿no? La puerta de ese museo que por ahí salió como palabrita, ¿no? Sí, de la historia. Fue mía, una percepción que se me generó, ¿no? Por las últimas asambleas. Vi eso, como que los dejan para... Sí, protesten. En este momento no los molestan. Claro. Eso sentí la última vez. No, y está bien. Tener todas las visiones nosotros las recibimos. Y tratamos de mantener el espíritu animado,
los dos hechos anuales que tenemos, el grito blanco con los estudiantes, los docentes y las autoridades. Ahí muestran la parte formativa, que es lo importante. Claro, y la marcha al puente para seguir enojándonos con ese proyecto que ha violado toda nuestra agua del río Uruguay, ¿no? Sí, ahora vale la pena tener en cuenta también que de ciertos niveles para arriba, en los gobiernos en general, se preocupan de otras cosas y no de lo que dicen la sociedad, las comunidades o los grupos que se Hay una forman. desconexión, sí. Hay una desconexión o un incumplimiento de la voluntad popular en ese sentido. Y los esfuerzos de los grupos, como decía Gilda, que se forman en defensa del ambiente, a veces no surgen, no dan los resultados que se quisieran en las esferas altas de los gobiernos, tanto acá como en Uruguay y en el mundo. Última parte del programa, algo que fue quizás una parte muy simbólica de los últimos años ha sido la UAC, en la que participaron, que estuvo en Gualeguaychú también. Ustedes han participado muchas veces de la Unión de Asambleas Ciudadanas del país. Así es. Entonces, creo que eso es algo a destacar y a ponerlo sobre la mesa en esta última parte como reflexión final. Les dejo para que hablen. Eso realimenta en rigor nuestra permanencia en la defensa del ambiente. Al tener contacto con tantas organizaciones del país, de Uruguay y en parte, en lo posible, de Brasil, nosotros vemos que el problema ambiental existe en todas partes y hay grupos humanos, asambleas, que se preocupan de ese tema y eso nos retroalimenta nuestra propia lucha. Es importantísimo y hemos participado permanentemente de la Unión de Asambleas de Comunidades, que así se llama, y bueno, participamos de los beneficios y nos intercambiamos la relación, los problemas que existen en cada lugar, que son gravísimos, a veces más graves tal vez que los que suceden acá. Ahora, en la UAC también, como UAC Litoral, el encuentro regional litoral, o la UAC grande, decimos también, participan los del pueblo de Uruguay. Y vienen muy preocupados por su economía. Dicen, bueno, nosotros vamos a invadir Gualeguaychú, dicen acá los amigos de Fray Bento. Y bueno, están preocupados y participan de esos encuentros. Todo el país, estuvimos en La Rioja, Mendoza, con el problema del agua, que también el gobierno nacional entrega a esa empresa Mecorot, y están desesperados, porque el que va a tener agua es el que va a tener cómo administrar, cómo pagar los recursos que requiere Mecorot para los riegos y todo lo demás. Y el pobre va a quedar sin agua otra vez, que ya están sin agua en la parte de la precordillera. Así que es verdad, esa unión de comunidades y asambleas ciudadanas y ambientales a nosotros nos realimenta realmente. Muchas gracias por haber estado presentes, por traer su voz y por, haber hecho este trabajo que obviamente trasciende las fronteras de la historia de cada uno de ustedes y de nosotros. Gracias a vos y firmes en la lucha, como siempre, en defensa de los derechos que tiene la humanidad. La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú y bueno, a través de ellos también lo que sería la lucha por el ambiente a nivel Entre Ríos y a nivel Argentina y Uruguay ha estado presente en territorio político en el día de hoy. Gracias por haber estado y nos vemos la semana que viene.